y estaríamos ya en condiciones de dar inicio al webinar. Muchísimas gracias, Diana, y muy buenos días, buenas tardes a cada uno de ustedes, de donde estén. Soy Caroline Berto, soy socia y también directora de desarrollo ASG de Gobernat. Veo ahí muchos nombres conocidos y me hace mucha ilusión, y en nombre de Alas 20 y de Gobernat nos hace mucha ilusión estar aquí de nuevo hoy. Es un muy gran gusto darles la bienvenida a esta 12ª edición de A las 20, que es la Agenda de Líderes Sustentable. Muchos de ustedes ya conocen a las 20, que es este espacio que quiere reconocer y destacar la excelencia en cuanto a divulgación públicas de prácticas ASG y también de prácticas de inversión responsable. Ello tanto en América Latina y en España. Hoy estamos de nuevo juntos. Queremos seguir impulsando este compromiso por la transparencia, la sostenibilidad y el liderazgo dentro de las diferentes organizaciones y en general en los mercados de capitales de los diferentes países. Esta edición viene con contenido de alto valor y también con algunas novedades que iremos repasando a lo largo de este webinar. Y desde ya solo les quiero dejar marcadas algunas de estas novedades. En primer lugar, vamos a conocer algunos cambios respecto del universo de las empresas evaluadas en A las 20. Y esto es una actualización bien importante que busca reflejar cómo han ido y siguen evolucionando nuestros mercados, y también como una voluntad de A las 20 de seguir mejorando y elevar los estándares de análisis de las organizaciones dentro de este ranking A las 20. Luego, en segundo lugar, estamos también felices de anunciar el regreso de la categoría de relaciones con inversionistas, esto a nivel de empresas, ello que es una dimensión muy clave para fortalecer la confianza, la transparencia dentro de las organizaciones respecto de sus diferentes grupos de interés, como base para una próxima comunicación. Evidentemente, como muchas veces, y siempre sabemos que es un momento muy esperado, les presentaremos los resultados de la versión pasada de A las 20, es decir, del año 2024, con un estudio de inversión responsable que recoge las principales tendencias y hallazgos en esta materia de inversión responsable. Luego, al final, pero no por ello menos importante, tendremos un panel de conversación con grandes panelistas, en el cual veremos que podemos y queremos reflexionar sobre hoy en día los desafíos, las oportunidades de integrar la sostenibilidad en los mercados de capitales y en la economía y en el mundo en general. Estamos viviendo sin duda un contexto de gran incertidumbre que no se ha acabado. Y esto nos hace pensar en que la sostenibilidad, la gestión de los factores ASG y también esta incorporación de dichos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo pueden, incluso deben ser una gran brújula en estos tiempos complejos. Y ello, como lo estamos viendo, y creo que todos los que estamos aquí hoy, como un factor de creación de valor, que es lo que es. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta vez más en este espacio de aprendizaje, conversación, diálogo, análisis, y por ser parte de este primer hito bien importante de esta nueva edición de A las 20 2025.
Les deseo una excelente jornada y seguimos con todo este gran contenido del webinar. Muchas gracias, Caroline, por esas palabras de bienvenida. A quienes se han ido sumando en los últimos minutos, les recordamos que esta sesión es grabada, que pueden activar la opción de subtítulos. Y bueno, darles la bienvenida a todos desde todas las partes que se suman, desde todos los países de América Latina y también desde España. Eh, Quería presentarme antes que nada. Mi nombre es Joaquín Fuensalida, soy jefe de proyecto de Alas 20 y también trabajo como consultor senior ASG en Governart. Y nuevamente darles la bienvenida a este webinar de lanzamiento en la 12ª edición de Alas 20 y desde ya contarles cuáles son las principales novedades que trae esta edición. Recordarles un poco, y para quienes no conozcan esta iniciativa, ¿qué es A las 20? A las 20 es la agenda de líderes sustentables que evalúa, califica y reconoce la excelencia en la divulgación pública sobre prácticas de desarrollo sostenible, relaciones con inversionistas e inversiones responsables de empresas e inversionistas de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y España. A las 20 es una iniciativa que nace en 2014, inicialmente en Latinoamérica, expandiéndose a los distintos países que aborda de la región actualmente y también en España en los últimos años. Esta es una iniciativa que es fundada por Governart, un think tank y firma de asesorías ASG, que es signatario de los principios de inversión responsable y cuenta desde este año como partner de investigación o research partner con Valuecometrics, una agencia europea que se enfoca en la evaluación sobre el desempeño ASG de distintos emisores de oferta pública. Eh, Apoyan además esta iniciativa a distintas asociaciones, gremios y medios de comunicación de la región, entre los que destacamos a CAFI, Centro RS, Comunicarse, la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile, ESG Hoy, la Asociación de Empresas Familiares, Red América, SpainSIF, Sustenomics y Valor Compartido. Desde ya les agradecemos a todos nuestros partners y media partners por este continuo apoyo. A las 20 tiene 3 pilares de acción, dentro de los cuales el más conocido quizás desde sus inicios es el ranking. El ranking, como ya sabemos, el objetivo principal es reconocer a aquellas empresas e inversionistas por sus prácticas de desarrollo sustentable, relaciones con inversionistas e inversión responsable. El ranking se realiza anualmente y reconoce a tanto empresas como inversionistas. Esto siempre es algo que destaco, que es uno de los sellos que tiene A las 20, que es una de las iniciativas que reconoce organizaciones en los dos ámbitos, no solo a emisores o inversionistas, sino que está con un pie en ambos lados. Por otra parte, tenemos el pilar de formación, que se compone principalmente de los estudios que realizamos junto al equipo de Gobernar. Y acá tenemos algunos estudios de los cuales Germán nos va a contar detalles más adelante. Parte del proceso de investigación que se realiza en A las 20 se traduce en estos estudios que son de libre acceso y son descargables por parte de todo el público. En la presentación de Germán Hoifman, que nos va a comentar acerca del estudio de Inversión Responsable 2024, vamos a contar con un link de acceso para que puedan descargar este estudio y conocer así parte de los resultados de A las 20 del año pasado, con foco en inversión responsable, es decir, en la categoría de inversionistas. En el pilar de formación también tenemos instancias de formación, valga la redundancia, o capacitación, dentro de los cuales tenemos distintos cursos de certificación ASG, elaboración de memorias anuales, y de este año estamos destacando el taller de doble materialidad. Estos son espacios que nos sirven para tener una formación continua y también reflexionar acerca del avance de la integración de la sostenibilidad en los negocios. Y por último, tenemos el pilar de networking y redes, que a grandes rasgos son instancias de reunión y conversación y presentación y que permiten fortalecer las redes de contactos que hay entre los distintos actores de la sustentabilidad en la región. Aquí quisiera destacar el Congreso Hispanoamericano de Inversiones Responsables, que este año celebrará su 5ª edición. El año pasado se celebró la 4ª edición en Santiago de Chile,
en la cual tuvimos una entrega de reconocimiento físico de A las 20, además del reconocimiento online y que se hace a través de distintos medios. Aquí tenemos la imagen en la esquina superior izquierda de la entrega de este reconocimiento físico que se hizo en Santiago en octubre de este año. Los dejamos desde ya invitados a la instancia del Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable en la Ciudad de México para este año. Desde ya quedan invitados. Les recordamos que pueden hacer preguntas utilizando la casilla de Q&A que está en la barra inferior del evento, así que pueden irlos dejando desde ya en esa casilla. Adicionalmente, nos gustaría destacar que del año anterior, que tuvimos una mayor participación en los votos, idealmente este es un indicador que nos gustaría ir aumentando durante el año. Solo mencionar que el año pasado fueron 58 empresas reconocidas y 52 inversionistas nominados en la categoría de empresa líder en sustentabilidad e inversiones responsables respectivamente. Aquí mencionar, como ya adelantaba Caroline, este año vuelve la categoría de empresa líder en relaciones con inversionistas. Así que este año vamos a tener una diferencia importante en las empresas reconocidas. Recordando también las categorías que reconoce A las 20, por una parte tenemos las categorías de empresas, en la cual tenemos dos categorías dentro de lo que es empresas. Una es empresa líder en sustentabilidad y la otra es empresa líder en relaciones con inversionistas, que regresa este año 2025. Adicionalmente, tenemos la categoría empresa A las 20, que reconoce a la empresa que obtuvo el mejor desempeño combinado de ambas categorías, empresa líder en sustentabilidad y empresa líder en relaciones con inversionistas, en su país. Es decir, se reconoce una empresa A las 20 en cada uno de los 6 países de A las 20. Por último, tenemos el reconocimiento Grand Prix Empresa A las 20, que se otorga a la única empresa que obtuvo el mejor desempeño dentro de los 6 países, considerando las dos categorías, sustentabilidad y relaciones con inversionistas. Por el lado de inversionistas, tenemos una categoría de reconocimiento principal, que es inversionista líder en inversión responsable, que también se lleva después a la categoría de reconocimiento inversionista A las 20 para reconocer al inversionista más destacado de cada país y asimismo el Grand Prix inversionista, que es el inversionista más destacado en inversión responsable dentro de los 6 países de A las 20. Asimismo, en octubre del año pasado tuvimos una entrega del reconocimiento físico para aquellas organizaciones que obtuvieron el Grand Prix o Gran Premio de A las 20. Las novedades de esta 12ª edición son 3 principalmente, como ya adelantaba Caroline en sus palabras al inicio. Primero tenemos el regreso de la categoría de relaciones con inversionistas, luego tenemos un cambio en el universo de las empresas nominables. En esto voy a entrar un poco más en detalle a continuación, pero esto va muy relacionado con el cambio de Research Partner en la categoría de empresa líder en sustentabilidad. En unos minutos más adelante vamos a tener a Matthew Jobrel, que nos va a explicar un poco cuáles son las características de esta evaluación de desempeño que vamos a tener en la categoría líder de sustentabilidad. Ahí veo a Matthew. Hola, hola. Ok, y acerca del proceso anual de A las 20, esto la verdad no ha variado en grandes rasgos a pesar de que cambió el universo de las empresas que participan, pero el proceso se mantiene más o menos de la misma forma para quienes ya están familiarizados. Algo que también siempre destacamos de A las 20 es que es una iniciativa que tiene un componente de percepción y un componente de desempeño. Esto se traduce en una encuesta y luego una evaluación técnica. Entonces, en primer lugar, la encuesta o proceso de votación, eh, este es un proceso de votación abierta en el cual ustedes van a poder acceder al link al final de esta sesión, y aquí se nomina a las organizaciones líderes, tanto en sustentabilidad y relaciones con inversionistas por el lado de empresas, y a los inversionistas líderes en inversión responsable, las categorías que mencionaba recién. Dentro de este proceso de votación es posible nominar hasta 3 candidatos, y esto se traduce en un listado de 10 nominados en cada categoría en los 6 países. Los 10 nominados, que son resultado
del proceso de votación en cada país, en cada categoría, son sujetos a una evaluación técnica que tiene una metodología distinta para cada una de las categorías. ¿Ok? Aquí, nuevamente, como esta es la parte más técnica, no duden en dejar sus preguntas o consultas en la casilla de Q&A. Por último, luego concluida la etapa de la evaluación técnica, se publican los resultados y se publica este ranking en el sitio web de las 20, además de ser difundido por nuestros media partners y contar con distintas instancias de promoción y difusión, como puede ser el Congreso Hispanoamericano de Inversión Responsable, entre otros. Acerca de las organizaciones nominables, esto es lo que mencionaba como uno de los principales cambios. En la categoría de empresa participan o se despliega en el listado de la votación aquellos emisores de oferta pública que forman parte de los principales índices bursátiles de cada país al día 4 de abril de 2025. Esto es, para el caso de Perú, aquellos emisores que componen el Ibovespa, en Chile, aquellos que componen el S&P IPSA, en Colombia, aquellos que componen el MSCI Colcap, en España, el IBEX 35, en México, el S&P Bolsa de Valores de México IPC, y en Perú, el S&P Bolsa de Valores de Lima Perú General. Es importante destacar que aquellos emisores que cuentan con dos series de acciones o una acción ordinaria y una preferencial son considerados como un solo emisor. Es decir, no se despliegan dos veces en el listado a pesar de de aparecer como dos componentes distintos en estos índices. En la categoría de inversionistas es más simple, solo se consideran a aquellos gestores y dueños de activos que son signatarios de los principios de inversión responsable, PRI, al 31 de marzo de 2025. Pongo foco en en los dos primeros conceptos, que son gestores y dueños de activos, porque uno también puede ser signatario de PRI como proveedor de servicio, como lo es algunas agencias de consultoría o bolsas de comercio, entre otros, pero aquí solo estamos considerando a los dueños y gestores de activos. Ok, y ahora sobre la votación, una pequeña guía. Lo primero que se debe hacer en la votación es seleccionar el país para votar. Puedes nominar hasta 3 empresas e inversionistas en cada categoría. En el caso de empresas hay una nominación distinta para empresa líder en sustentabilidad y empresa líder en relaciones con inversionistas. En la práctica, en la encuesta ustedes van a ver 3 preguntas. Una para empresa líder en sustentabilidad, otra para relaciones con inversionistas y otra para inversionista líder en inversión responsable. Es muy importante considerar que en el proceso de validación de los votos no se consideran votos emitidos desde emails personales. Solo consideraremos emails que tengan una dirección corporativa, institucional, es decir, correos que sean, por ejemplo, Gmail o Yahoo o Hotmail, no van a ser considerados dentro del conteo de los votos. Adicionalmente, no vamos a considerar los votos dirigidos a la organización que el votante pertenece o trabaja. Esto lo hacemos para evitar campañas internas que puedan desequilibrar el resultado, pero de esta forma, lo que nosotros siempre aconsejamos es que si usted quiere promover la votación por la organización a la que pertenece, puede difundir su participación con otros grupos de interés, con, con clientes, proveedores, socios, partners de comunicaciones, en fin, otros grupos de interés que rodean el ecosistema de su organización, pero que no pertenecen necesariamente a ella. Por último, se considera válido un voto por persona, es decir, solo se puede votar en uno de los 6 países de las 20, así que eso los invitamos a considerarlo a la hora de ingresar en el formulario. ¿Okay? Y ahora, un poco de detalle acerca de las evaluaciones. Primero, acerca de la evaluación institución líder en inversión responsable o inversionista líder en inversión responsable. Para esta categoría, las organizaciones inversionistas son evaluadas por Governart siguiendo una metodología que se basa en el módulo Policy Governance and Strategy, o PGS, del Reporting Framework de PRI. ¿Okay? Esta metodología se basa a grandes rasgos en esto. Esta metodología que desarrolló Governart y es revisada por PRI tiene como objetivo evaluar el nivel de exhaustividad, alcance y calidad de la información comunicada al mercado. Esto se mantiene en el foco que tiene a las 20 de evaluar la divulgación pública de información sobre prácticas de sustentabilidad, y esto se traduce en que los documentos y los elementos analizados en esta evaluación son de carácter público.
Es decir, tienen que encontrarse disponibles en el sitio web de la empresa. Aquí consideramos, por ejemplo, la política de inversión, la política de stewardship, la memoria anual, el Transparency Report o reporte de transparencia de PRI, reportes de engagement y otros documentos que estén disponibles públicamente en el sitio web. Por ejemplo, si es que se nos envía directamente un documento o política al correo y no está público en el sitio web, esto no lo podemos considerar. Aquí no me voy a extender más porque Germán va a profundizar un poco más en la presentación del estudio de inversión responsable, así que era solo una pincelada. En la evaluación de empresa líder en relaciones con inversionistas, se aplica una metodología desarrollada por Governat que toma como referencia documentos emanados desde la Investor Relations Society, el National Investor Relations Institute de Norteamérica, documentos y guías de la London Stock Exchange, entre otros. Los principales elementos que forman parte de la evaluación de empresa líder en relaciones con inversionistas tienen que ver con el gobierno corporativo de las relaciones con inversionistas, es decir, las responsabilidades que tiene el rol de Investor Relations y la transparencia que hay acerca de elementos de gobierno corporativo, la exhaustividad del informe anual, la transparencia del contexto de negocios y la exhaustividad también de los informes ASG. Y asimismo, y esta es una característica bastante especial a mi juicio de la evaluación de Investor Relations, es que se evalúan muchos elementos de comunicación al mercado. Es decir, cómo se comunican los estados financieros en el sitio web de la empresa, cómo se actualizan los eventos corporativos financieros tradicionales, por así decirlo, y también en relación a temas ASG en el sitio web y en los recursos de comunicación de la empresa. Asimismo, hacemos un pequeño foco en la gobernanza y los elementos que hay para la gestión de crisis. Y por último, tenemos la evaluación de la categoría de la empresa líder en sustentabilidad. En esta categoría, como indica un poco el nombre, se reconoce a aquellas empresas que destacan por la divulgación pública de sus prácticas medioambientales, sociales y económicas, y el desempeño es evaluado considerando la evidencia empírica y cómo la compañía comunica a sus grupos de interés la integración de factores ASG en sus actividades de negocio. Desde 2025, es decir, desde esta edición, esta categoría es evaluada por Value Ecometrics, de lo cual Matthew les va a comentar más detalles más adelante. Por último, ¿qué beneficios trae participar en ALAS 20? ¿Por qué votar? ¿Por qué difundir esta votación? Etcétera. Formar parte de los nominados, así como de los ganadores, puede elevar el perfil internacional y regional de la organización, accediendo a una palestra en distintos mercados de la región. Sabemos que en Latinoamérica a veces nos cuesta tener una visión de integración regional o acceder a una visibilidad dentro de otros países o con España. A veces cuesta establecer este puente entre España y el resto de Hispanoamérica, Latinoamérica. Entonces, esta instancia lo que busca es eso, ser una plataforma a un nivel regional o iberoamericano. Luego tenemos el beneficio de identificar y mostrar a las organizaciones. Esto es básicamente difusión, mostrar su nombre, mostrar sus acciones, que sirva de una palestra para aquellas organizaciones que son percibidas por el mercado desde una votación como líderes y también demuestran ese liderazgo mediante una evaluación técnica. Y luego crear un espacio de encuentro para organizaciones con el objeto de compartir y desarrollar sus conocimientos y experiencias. Esto va, por supuesto, con el objetivo final de promover una agenda de futuro orientada a la convergencia de las prácticas en favor de la sustentabilidad entre las empresas e inversionistas del mercado de capitales. Y en este último punto quisiera mencionar que a pesar de estar actualmente en un contexto de incertidumbre en los mercados de capitales, en esta semana, quiero decir, no hay que, digamos, no hay que ser iluso al respecto de eso. Nosotros tenemos la convicción de que promover una agenda de futuro que integre la sustentabilidad más que la salida es la brújula que nos sigue orientando actualmente. Más allá de estar en un contexto de incertidumbre económica, creemos que la integración de estos factores es necesaria para la creación de valor a largo plazo, independiente de la incertidumbre que pueda impactar en los resultados ahora en el corto plazo. Sabemos que esta es la realidad actual en el mercado de capitales, pero tampoco podemos omitir que la integración de estos riesgos o estos factores es crucial y sigue siendo crucial para una generación de valor a largo plazo.
Por último, recordamos potenciar su participación en Alas 20 a todas aquellas organizaciones que están incluidas en el proceso de votación. Se les va a hacer llegar una pieza gráfica que pueden colgar en su sitio web, pueden colgar en sus newsletters y así promocionar la votación. Como ya les mencionaba, no se puede votar desde la misma organización, pero sí pueden invitar a otros grupos de interés que voten por ustedes y así crear un efecto de bola de nieve en esta votación. Eso los invitamos a mantenerse al tanto, así es que están prenominados a contactarnos, ver cuáles son las formas en que pueden promover un buen resultado en la votación. Eso, nuevamente les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en la caja de Q&A y ahora le doy el paso al siguiente expositor. Vamos a la agenda. Adelante, Germán. Muchas gracias, Joaquín. Un gusto en poder saludarlos a todos y a todas. Voy a compartir pantalla y voy a presentar. Bueno, me aprovecho de presentar. Mi nombre es Germán Hoifeman, soy gerente general de Governart y también socio junto a Caroline y Diana. Y quería presentarles los resultados del estudio que derivó de la categoría de inversión responsable. Resultados que publicamos el año pasado, a fines del año pasado, y ya están disponibles también para ustedes. Acá les voy a compartir un código QR. El estudio, como bien anunciaba Joaquín, consideró un universo de 351 inversionistas que eran sujetos de nominación. O sea, los votantes podían elegir entre 355 opciones. Finalmente, luego del proceso de votación, fueron nominados 70 de estos 355. Esto es por cantidad de votos recibidos. Y luego ranqueamos vía evaluación a 51 inversionistas. Acá simplemente decirles que este ranking se genera producto de un proceso de evaluación técnica. Si bien hay una etapa inicial de votación, que es percepción u opiniones, en esta etapa, donde están esos 52 rankeados, hay una etapa técnica que se alinea esa evaluación con los principios de inversión responsable, el Reporting Framework 2024, en particular del módulo Policy, Governance and Strategy. Ese es el módulo que se usa como base para esta evaluación. Y también ahí ustedes, en el cuadro de la derecha, podrán ver que esta cantidad de inversionistas rankeados cayeron en distintas categorías. Abajo hay una leyenda, dice nivel destacado, nivel satisfactorio, regular e insuficiente. Y van a ver unos rangos de puntaje. Bueno, esos rangos de puntaje nos permiten categorizar a esos 52 inversionistas en esas cuatro categorías. A nivel Latinoamérica, tenemos un puntaje promedio de 53 puntos en una escala de 0 a 100 y tenemos acá los resultados por país, en el caso de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú. Esta información está a nivel agregado, pero queremos destacar a través de este proceso que describió Joaquín en 5 etapas, queremos destacar a este top 10. Aquí, si ustedes notan, hay inversionistas de distintos países. Queremos destacar en particular a Caja Ingenieros, que es de España y obtuvo el mejor puntaje en este proceso de evaluación, seguido por Afore 21 Banorte de México, AINDA, Energía e Infraestructura de México, Altamar Partners de España, Protección de Colombia, Itaú Asset Management de Brasil, Caixa Asset Management de España, JGP de Brasil, Sura Investment Management de Colombia y AFP Prima de Perú. Este es el top 10, pero ustedes, como bien vieron en la lámina anterior, son 52 empresas evaluadas y el detalle de las 52 está en esta lámina. Sé que se ve muy pequeñito, entonces como es difícil leerlo, les voy a invitar a que nos tomemos unos segundos
para que ustedes puedan, con sus teléfonos, cámaras, escanear este código QR. Este código QR los lleva directo al estudio que tiene todos estos resultados de manera detallada y con información que les permite entender qué es lo que se evaluó y por qué se calificaron de tal o cual manera. Así que aquí está. Si alguno no alcanza a escanear, puede entrar a la página www.gobernar.com y en la sección Estudios y Publicaciones va a encontrar disponible el estudio. Y quería comentarles cuáles fueron algunos de los hallazgos de este estudio eh, en los siguientes ámbitos: en políticas y lineamientos de los inversionistas, en el concepto de stewardship, gobierno corporativo, policy engagement, resultados de sostenibilidad, cambio climático y proxy voting y escalamiento. Todos estos elementos o tópicos se derivan del PRI Framework, este capítulo en particular que les comenté que es Policy and Engagement. Así que esto tiene una conexión directa. Y quiero destacar dos o tres elementos muy positivos y dos o tres elementos que están como déficit o una oportunidad de mejora. El primero es que prácticamente el 100% de los inversionistas evaluados, estos 52 inversionistas evaluados, han identificado y declaran los roles internos que están a cargo de implementar la inversión responsable en la organización, y un 83% además describe cuáles son sus funciones. Esto es darle un contexto formal a el responsable de inversión responsable. También a destacar, un 92% de los inversionistas evaluados establece lineamientos o compromisos para relacionarse activamente con las entidades que están bajo su inversión en su política de inversión. Es decir, cuenta con una política, detalla cómo se relaciona formalmente este inversionista con aquellos sujetos de su inversión. Y esto se encuentra en esta política de inversión. Y también quisiera destacar con un 84% de los evaluados que esta política de inversión tiene un apellido, y es el apellido de responsable, que describe la integración de los factores sociales, ambientales y de gobierno corporativo en sus actividades de inversión. No solamente dice tengo una política de inversión, sino que hace una bajada con una descripción de esas actividades. Los ámbitos que requieren mayor trabajo o hay oportunidades de mejora es el reporte de los procesos de evaluación del directorio, o más bien, cómo se reporta que en el proceso de evaluación del directorio esta evaluación está asociado a KPIs. Es decir, que el director o directora de una entidad de inversión tiene KPIs asociados a un desempeño en temas de inversión responsable. Esto es muy bajo a nivel de lo que pudimos detectar. Solo 11% declara esto. También solo un 11% publica sus decisiones de proxy voting llevadas a cabo durante el último año de manera centralizada y de forma agregada. Aquí no estamos pidiendo el detalle, solo a nivel agregado. Solo un 11% entrega esta información a nivel agregado. Y para cerrar, 17% de los inversionistas evaluados incorpora lineamientos para la identificación y divulgación de resultados de sostenibilidad. Cuando un inversionista tiene una política de inversión responsable, uno esperaría que esa política genere unos resultados, que es lo que se denominan los sustainability outcomes. Bueno, solo un 17% publica esos resultados vinculados a las actividades de inversión responsable. Así que también aquí hay una brecha importante y una oportunidad de mejora en esta materia. También contarles que este estudio no solo evalúa y entrega números y resultados, sino que tiene una sección dedicada a publicar las mejores prácticas que encontramos dentro de estos 52 inversionistas que evaluamos. Así que usen también este documento como una fuente educativa para ver qué están haciendo los inversionistas de Chile, Perú, Colombia, España, México, Brasil en cuanto a prácticas de inversión responsable. Eso es mi presentación. Los dejo cordialmente invitados a participar en A las 20 2025.
Ojalá tengamos un volumen de votación importante y ahora los dejo con Matthew, que les va a hacer una presentación, yo creo, muy entretenida e interesante para entender cuál es el rol de Value Co en el contexto de este proceso. Muchas gracias. Gracias, Germán. Brevemente, antes de pasar a Matthew, just one minute, estoy compartiendo con ustedes el código QR que los va a llevar a la votación de a las 20, así que ya si quieren pueden abrir el enlace y lo dejan guardado. A la izquierda tenemos el QR que lleva la votación en español, a la derecha la votación en inglés. Les recordamos que pueden votar por un solo país, pero desde ya los dejo invitados acá con el enlace. Eso. Ahora sí, Matthew, the floor is yours. Thank you. Hi, everyone. I'm going to share some slides as well. So I'm going to do my presentation in English, if that's okay. I wouldn't be able to handle that in Spanish for now. So I'm going to present you quickly Value Co, what we do, why we're really interested in LS20 and all the work that's being carried out by Governot, and give you some insight as well on the methodologies and data that we have and will use for the ranking of LS20. So basically, just as an introduction, the data that we have comes directly from financial markets, where basically you are used to reporting financial data, extra financial data as well, that are both taken into account by investors that do financial analysis and extra financial analysis. But these two analyses do not have the same fate, I'd say, because financial data, they are captured on financial markets. So you have the order books, basically, on which you can see the sell and buy orders, and you can deduce from that the equity price, the volatility, the liquidity, or the market behavior from a financial perspective. But that does not exist from an ESG perspective. You do not really know what the market thinks about you from an environmental, social perspective. So this is what we are trying to solve with Value Co. And basically what we do is we go and collect the scores of different asset managers on the market to be able to do just like financial markets do, aggregate them, anonymize them, harmonize them, and figure out where the market is heading and how they integrate ESG factors into the financial decision and how it can help issuers integrate it into their financing strategies and investor relations. So basically, we get scores and analysis from a number of different asset managers, about 50 of them at the moment. And we put all these scores on a scale from 0 to 100, and we end up with this kind of chart. For instance, here you have a single company, so anonymous company. But for this company, each point is the view of a single asset manager, a single professional investor. So you can see like around 70 of them. 70, there's one investor that gave this score. 71, there are 3 investors that gave a score of 71 to this company. And so based on this, we have a distribution of the views of a great number of different asset managers. And we can identify which ones are far from the market, which ones are close for the markets, if they tend to agree or not on how to assess the performance, the ESG performance of a specific company. And it helps bring more clarity to the market. And so based on this, this raw data, we have a number of analyses that we develop to help both financial actors and listed issuers, where basically we can help financial actors, first of all, integrate ESG into their investment decisions because they know how the market behaves and they can position themselves against the markets. And for listed issuers, what we do is basically we take all these market signals into account and we model the markets to figure out what they react to, what they like, what they don't like, how they interpret the performance of a company on a specific topic. So it helps companies, first of all, for investor relations to better understand how the markets and therefore their shareholders and the boards tend to prioritize ESG topic and perceive the performance of the company. But also more from a financial perspective, figure out what kind of impacts CSR activities will have
on the ESG assessment of investors and therefore on their investment decision and the financing conditions of the company. So we are really trying to bridge the gap between listed issuers, asset managers, and even asset owners in the end on ESG topic. Improve the communication by setting a standard where all the data is anonymized, just like on financial markets, but at least it's put together so that we can identify the right trends based on the collective intelligence of the market. So this is really important. We're not a rating agency. We do not have our own methodology to rate and assess companies, but we rely on what investors are doing. These investors, they get score from the different companies that you see on the left here, MSCI, Sustainalytics, ISS, to build up their view on the ESG performance of a company. And once they have their own internal rating, the one they keep to themselves, this is the one that we go collect, assess, and harmonize to be able to output the investor's opinion. So the closest thing that we can get from the investment decision. So basically, this is what we do, and this is what we were really interested as well in Governat's work around ESG, around investor relation, and around identifying the companies that are the most the best performing from an ESG point of view. So based on this, the kind of analysis that we are going to get involved for the Atlas 20 ranking is basically we're going to take different ESG topics on the different companies that are going to be pre-selected and see how they rank against each other and against the rest of the market and the activity sector on these different topics. Are they in the top 10% of the company, only in the top 50%? Are they in the bottom 20%? And based on this, going to assess how companies perform and how investors interpret the performance as well on all these different topics to create an aggregated ranking. And to give you an idea of the different topics that we take into account, we tend to rely on the European Sustainability Reporting Standard, which is a pretty comprehensive double materiality standard. So taking into account both, of course, the impact of the environment and all the stakeholders of the companies on the companies, but also the other way around, the impact of the companies on the environment and all the different stakeholders. So I won't go through all of them specifically. You'll be able to see that later. I can send the slides, obviously. But we are going to take all these different topics, see how you rank against against each other within your activity sector, and see how it's interpreted and integrated by investors into their investment decision, because they have a lot of insight and knowledge, of course, of how to the materiality of all these topics, and based on this, we're going to put the final ranking. So this is what we're going to set up. I hope that was clear. I can be there if there's any questions specifically on the data and methodology that that we're going to set up, and glad to exchange with you on this topic as well. Thank you so much, Matthew. Thank you for the presentation and for the details of the leading company in sustainability methodology. So now we continue. Disculpen. Ahora continuamos con el panel. Así que vamos a... Un segundo, voy a compartir mi pantalla nuevamente. Entonces, dicho eso, le doy el paso a Diana Rubinstein, nuestra directora ejecutiva de Atlas 20, quien va a moderar este panel titulado Integración ASG en América Latina y España, encrucijada o madurez. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Joaquín. Agradecerle también a Matthew. Matthew, thank you so much. I'm going to share something short in English so you can understand as well. For us this year, as Joaquín shared, it's really a big step to have this new research partner for the sustainability category, especially for what Matthew was just sharing with us regarding
how their methodology captures and somewhat brings to us how the market, how the investors are really perceiving and valuing this value creation that the companies are managing or accomplishing by their ESG and sustainability practices. So it's a big step in the sense that we always have promoted through ALAS 20 to have the companies evolve, not only in terms of their practices and how they manage ESG risks, opportunities, sustainability in general, but also on how they promote this and share this with the market to really have this value creation. So that's why this is so important for us, and we're very, very happy to have you as our research partners for this year. So thank you. And passing now to our panel, I'm going to switch to Spanish, and I hope Matthew, you can just use the subtitles if you're going to be hanging with us. From Spain, desde España, Marta Carrasquel, muy buenas tardes. Sabemos que ya va cerrando casi la jornada con el cambio de hora también Marta. Head of ESG de Caja Ingeniero Gestión, ¿no? El primer lugar en la categoría institución líder en inversión responsable, no solo en España, sino en los 6 países evaluados el año pasado como Grand Prix. Así que muchas gracias por acompañarnos. Soledad Ramírez de Banco Santander en Chile, Head of Sustainability. Muchas gracias por Soledad por acompañarnos nuevamente también en nuestras actividades y también como una de las instituciones líder, en este caso de la categoría Empresa Líder en Sustentabilidad en Chile. Desde México, Gabriela Luna. Gabriela, gusto también verte, bienvenida, subdirectora de ESG de ASG de Afore 21 Banorte, uno también de los líderes, justamente líder en México de la categoría institución líder en inversión responsable, también ahí con el primer lugar, y muy partícipes también en nuestras actividades, así que gracias Gabriela por siempre traer estos buenos ejemplos. Y desde Colombia, Nubia, Angélica, desde Bancolombia, ahí te veo, perdón, no sé por qué no te veía antes, Angélica, gusto que nos puedas acompañar, líder de inversión responsable y regulación ESG de un actor también muy emblemático y líder en materia de sostenibilidad, no solo para Colombia, sino también a nivel regional. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un panel, en este caso, con 100% presencia femenina. Estamos felices de haber podido balancear con algunos de los presentadores previos. Y quisiera, antes de ir a las preguntas como más individuales, darles un poco de contexto a quienes nos acompañan respecto de por qué hemos llamado este panel Integración ESG en América Latina y España, encrucijada o madurez. Nos encontramos en momentos bastante quizás desafiantes en diversos ámbitos, no solo a nivel regional, la verdad, sabemos todos a nivel global. En particular con esto que hemos llamado de alguna forma un movimiento anti-ESG, que viene ya hace un par de años y de alguna forma se ha acentuado quizás entonces con el liderazgo de Trump en Estados Unidos, y también con movimientos bastante importantes en geopolítica a nivel global que tienen incidencia en estas materias, así como un Black Monday que tuvimos este lunes remeciendo bastante los mercados, generando una olla mágica, podríamos decirlo, de voces que surgen en ambas direcciones. Por un lado, diciendo que en este momento es cuando es aún más importante en tiempos de crisis realmente resguardar cómo las empresas, las organizaciones, la sociedad en general se sostiene a través de prácticas concretas en materias sociales, ambientales y de gobernanza, y cómo esto repercute también en el ámbito de la inversión, y voces que en un sentido inverso señalan que en estos tiempos la mirada debiera ser mucho más cortoplacista y por lo tanto la gestión en materias de sostenibilidad queda en stand-by o relegada en el fondo para tiempos de calma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ese es un poco el contexto con el cual quisiera plantearles la primera pregunta
les voy a ir cediendo la palabra para que cada una la pueda responder, y es cuál es la reflexión que surge en sus propias organizaciones o desde su propia mirada como profesional y con la experiencia que tienen en estos ámbitos, en respuesta a las voces que en particular nos señalan que en estos tiempos de crisis, ¿no?, la sostenibilidad pasa a este segundo plano. Y también en particular si hay algún ejemplo concreto que nos pueda ayudar a vislumbrar por qué la consideración de los aspectos ambientales, sociales, de gobernanza pueden ser igual o aún más relevantes en tiempos de desafíos globales como los que estamos viviendo. Así es que quisiera comenzar, las voy a ir nombrando en el orden que aparecen acá en pantalla. Marta, sí, bienvenida, por favor, te escuchamos atentamente. Un placer, muchas gracias. Bien, un poco nuestra visión desde Caja Ingenieros y desde el punto de vista a nivel español, nuestra idea, más que ver la sostenibilidad como un segundo plano, ¿no? Estamos también bastante alineados, como comentaba antes Joaquín, en la integración a ESG, ¿no? Y que hay que luchar para intentar conseguir valor a largo plazo. Entonces, creemos en lo contrario, ¿no? Que al final los factores ESG son esenciales para gestionar los riesgos en entornos complejos e inciertos como en los que estamos viviendo actualmente y sobre todo estos últimos días, porque al final la sostenibilidad no es un lujo reservado a los tiempos de bonanza, ¿no? Es precisamente en contextos de incertidumbre donde es esencial la gestión de riesgos e incluso pues, la generación de valor, que en un contexto donde estamos posiblemente en un bajo crecimiento y alta volatilidad, como puede ser este previsto 2025, con un estancamiento del PIB, quizás sobre todo en la zona euro y probablemente en Estados Unidos, nos hace ver que ignorar la sostenibilidad solo agrava la situación financiera y reputacional de las compañías. Nos hablabas o preguntabas sobre algún ejemplo. Y quizás algún ejemplo, se me ocurre pensar en compañías en las que están más apalancadas, especialmente aquellas que tienen proyectos medioambientales a largo plazo. Quizás la previsión de recortes de los tipos de interés podría hacer que mejorasen sus balances actuales y que por esta razón este tipo de compañías se pongan más atractivas en cuanto a valoraciones de inversión. Y entonces aquí es donde la sostenibilidad no solo resiste la crisis, sino que se ve favorecida por el nuevo entorno monetario. Y por el contrario, quizás otro ejemplo sería el sector financiero, que normalmente pues tiene buenas prácticas en sostenibilidad y buenas puntuaciones. El hecho de reducir los tipos de interés hace que, en cuanto a la sostenibilidad, no pueda valorarse de forma aislada, sino que también hay que analizarla e integrarla con el análisis financiero tradicional. Entonces, nosotros lo que hacemos, ya para acabar, es miramos a partir de 4 pilares principales que los integramos entre todos, que sería la calidad, la valoración, el crecimiento, la integración ASG. Y con estos 4 pilares lo que hacemos es reforzar para que entre ellos podamos construir carteras sólidas y buscar captar oportunidades ante estos desafíos. Muchísimas gracias, Marta. Súper, no, si les parece, en vez de hacer eco individualmente, vamos a escuchar a cada una de ustedes y luego podemos también ir comentando. Gracias entonces por compartir tu visión también. Y Soledad Ramírez, entonces, la misma pregunta, ¿no? Te invito a compartir tu reflexión respecto de este escenario, este contexto. Gracias, Diana, y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en este panel y con estas panelistas también. Mira, respecto a tu pregunta de si la sostenibilidad pasa a un segundo plano en el contexto actual, bueno, yo creo que esta pregunta se puede analizar de distintas perspectivas. La voy a analizar primero desde la perspectiva del banco. Y
para nosotros como banco, la estrategia de sostenibilidad y sus focos de trabajo se basan en un ejercicio que es la doble materialidad, ¿no es cierto? Todos ahí yo creo que conocen la doble materialidad, que se basa tanto en riesgos, oportunidades y impactos. Nosotros en el 2024 hicimos nuestro primer ejercicio de doble materialidad bajo los estándares europeos CSRD, y en ese sentido, yo creo que frente a contextos que son difíciles, la verdadera sostenibilidad, yo creo que la sostenibilidad se pone a prueba, y yo creo que la verdadera sostenibilidad, es decir, aquella en donde empresas ponemos foco en aquellos aspectos que son materiales para el negocio, yo creo que sale reforzada y no cambia de acuerdo a los contextos, ¿ya? Quizás, por ejemplo, en un aspecto, en un ejemplo que se me ocurre, una variable crítica, por ejemplo, para nosotros es la relación con nuestros clientes, ¿no es cierto? Entonces, quizás frente a escenarios como el actual, con mucha volatilidad, mucha incertidumbre, por ejemplo, nosotros ponemos mucho foco en que esta información fluya no solamente internamente a quienes corresponda, sino también en llevar esa visión a nuestros clientes, ¿ya? Y en ese sentido, quizá en esta crisis en particular, hay una oportunidad para el banco para reforzar esa relación con los clientes que a su vez tiene un impacto financiero, ¿ya? Y cumplir quizá el objetivo que tiene el banco de poder dar ese valor agregado de cara a nuestros clientes. Ahora, también es cierto que frente a contextos de mucha incertidumbre y de volatilidad, también los procesos, o sea, los proyectos de inversión que no han iniciado pueden verse, yo diría que postergados, pero en la medida que son materiales, yo pensaría que en el fondo, en el mediano plazo, buscarían realizarse igualmente. Muchas gracias, Soledad. Y voy a invitar entonces a continuación a Angélica. No sé si Nubia, llamarte Nubia, Angélica, tú me señalas como prefieres. Angélica está bien, gracias. Angélica, muchas gracias. Si nos quieres compartir entonces tu reflexión al respecto, por favor. Claro que sí. Gracias, Diana. Y buen día para todos. Gracias por la invitación. Me gusta estar compartiendo también con esas compañeras que nos estamos escuchando Angélica, en este momento. creo que se escucha un poco cortado en eso. No sé si soy yo o se escucha como un poco cortado la voz. Puede ser. Voy a seguir hablando y en cambio los audífonos. ¿Se me escuchan Sí, mejor? sí, no, se sigue escuchando un poco Quizás cortado. al parecer hay una pequeña interferencia con el micrófono. Quizás Claro. si cambias de micrófono se pueda solucionar. Aprovecho un segundito, ¿no? Para comentarles si tienen también preguntas para el panel, bienvenidos a dejarlas en el Q&A. Angélica, sí. Sí, A ¿ya me ver, escuchan mejor? ahí sí, súper. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ante la pregunta, pues realmente es un tema interesante porque pues hoy tenemos una realidad, tenemos unas incertidumbres, pero precisamente esa gestión sostenible es la que está generando resiliencia en las organizaciones. Cuando nosotros estamos pues hablando de sostenibilidad, que si bien implica unas acciones que desarrollamos a hoy, pues estamos pensando también en el futuro, en impactos futuros, pero también en gestión de riesgos futuros. Entonces, desde hoy nos estamos preparando ante eventuales situaciones o crisis globales que se vayan presentando en el futuro. Entonces, en la medida que yo tengo una estrategia
de sostenibilidad dentro de mi organización que es robusta, que tiene unos pilares, pues eso me permite atender y estar preparada para esas diferentes situaciones que se vienen presentando como lo que estamos viviendo hoy. Si, por dar un ejemplo, estamos hoy invirtiendo en infraestructura sostenible, pues eso lo que me permite es estar preparado y que la comunidad esté preparada para un evento climático que se pueda presentar, por ejemplo. Y ahí es clave un tema también que mencionaba Soledad hace un momento, y es la identificación de esos asuntos materiales. ¿Cuáles son esos asuntos que son relevantes para mí, para mi entorno, los riesgos, las oportunidades y los impactos en los cuales finalmente yo puedo concentrar mi estrategia para mitigar esos riesgos, para aprovechar esas oportunidades que se presentan en eventos pues, de crisis? Finalmente, una crisis o los desafíos que se están presentando no solo me están hablando de riesgos, sino que también están generando unas oportunidades. Entonces, en la medida que yo tengo definidos, e identificados esos asuntos materiales, que tengo a la sostenibilidad como mi estrategia organizacional, voy a estar en una mayor capacidad para responder ante esos riesgos que se puedan materializar, pero también aprovechar las oportunidades que puedan surgir de esas situaciones. Entonces, estamos hablando realmente de la perdurabilidad de la compañía ante los eventos que se puedan presentar. Y ahí es clave conocer qué me está generando valor y cuál es el valor que yo estoy generando. Y pues finalmente, en la medida que yo entiendo esa sostenibilidad como una generación de valor, de competitividad, pues también me permite ser resiliente ante los desafíos que se van presentando. Y acá un elemento clave en esa resiliencia cuando entramos pues como a ver los distintos componentes de la sostenibilidad, pues es la gobernanza. En la medida que las compañías tienen una gobernanza robusta, lo que se ha evidenciado en tiempos pues de crisis es que este tipo de compañías están más preparadas para actuar de una forma más rápida y más adecuada al momento de tomar las decisiones de qué debo hacer yo en una situación de incertidumbre. Entonces, es natural que en estos momentos de incertidumbre, donde vemos desafíos, pues surja como la inquietud de si debo replantear lo que estoy haciendo. Y pues finalmente puede que haya decisiones que uno o que cambien respecto a los planes que uno tenía, pero pues finalmente es como una repriorización, habrá temas que debo gestionar antes de lo que yo tenía planeado, replantear esas decisiones, pero una cosa pues es replantear eso que yo tengo pues como dentro de mi estrategia, mis planes, y otra cosa es abandonar una estrategia. Entonces ese es como también otro mensaje pues que hemos identificado o elemento clave, y es cómo vamos a actuar responsablemente pensando también en el futuro. Y pues digamos que yo lo conecto también similar a cuando tomamos unas decisiones financieras, y es que estamos ante una crisis, por ejemplo, pues financieramente se toman unas decisiones, se replantean aspectos en el presente, pero no estamos descuidando la situación financiera en el mediano y largo plazo, porque pues finalmente estamos pensando en la perdurabilidad de nuestras organizaciones. Entonces son diferentes elementos que nos llevan como a pensar cómo estamos nosotros mejor preparados ante situaciones futuras, pero también ante crisis o desafíos que estamos viviendo en este momento. Entonces, realmente la sostenibilidad no vemos que pase a un segundo plano, sino que finalmente es lo que hoy nos permite estar muy preparados ante esos desafíos para tomar esas decisiones de una manera correcta. Muchas gracias, Angélica. Muy, muy interesante también. Gabriela, en tu visión, ¿no? Reflexión también personal, profesional de 21 al Norte. Gracias, Diana, y un saludo a todas las panelistas. Un placer participar por acá y que nos hayan considerado en esta invitación para este panel. Bueno, pues como fondo de pensiones, pues no somos un fondo como tal verde. O sea, nosotros lo que buscamos en las estrategias de inversión es gestionar los riesgos y las oportunidades que están relacionadas con los factores socioambientales. Entonces lo vemos más como desde la perspectiva de una gestión de riesgos. La estrategia de inversión pues es como holística, ¿no? Evaluamos todas las perspectivas de las estrategias de inversión o de cada propuesta de inversión
considerando no solamente el impacto financiero que pueda tener una estrategia o un proyecto a financiar, sino también pues, el desempeño en sostenibilidad que mantiene pues, este proyecto o esta empresa. Mantenemos un portafolio muy diversificado, o sea, ahorita que platicaba justo también Nubia sobre los horizontes de inversión, pues tenemos CIFORES, que es como se llaman acá en México, cada fondo de inversión en donde administramos las pensiones de los trabajadores por edades o por generaciones. Y mantenemos pues inversiones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Obviamente la mayor parte de nuestros recursos están orientados hacia el largo plazo. Y, y así se toman decisiones de inversión para construir los portafolios, ¿no? Considerando los horizontes de inversión y también esta diversidad en estrategias, pues mantenemos inversiones en bonos temáticos, bonos verdes, azules, sociales, de género, de exclusión. Más en términos generales, pues evaluamos el desempeño de sostenibilidad de cualquier estrategia de inversión o cualquier propuesta de inversión que esté tocando la puerta de 21 Banorte, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, buscamos la rentabilidad hacia diferentes horizontes de inversión, buscamos empresas resilientes que puedan sobrevivir pues, a los distintos escenarios, pues tanto económicos o climáticos, socioambientales, ¿no? Y hacemos esta combinación en la toma de decisiones de inversión. Pues tenemos una responsabilidad fiduciaria muy, muy grande, ¿no? Pues administramos entre todas las Afores en México cerca del 20% del Producto Interno Bruto de México. Entonces, buscamos empresas que estén comprometidas no solo en la parte financiera, sino también en los impactos o en las contribuciones que pueden llegar a tener en la parte socioambiental. Vemos que la gestión o cuantificación de los riesgos ASG, pues a veces es difícil de medir, ¿no? Sobre todo creo que la parte social, la parte ambiental, pues bueno, por ahí vemos que las empresas que son muy contaminantes, por así llamarlas, pues bueno, en algún momento si llegan a haber impuestos al carbono, pues esto les va a morder en su rentabilidad financiera, pero la parte social es difícil de medir. Y vemos que las empresas que aplican ya la sostenibilidad dentro de su gestión diaria de operaciones, saben y tienen en cuenta que el no tomar esta estrategia o este análisis de la sostenibilidad dentro de su operación, pues puede llegar a tener impactos reputacionales, puede llegar a tener pues un menor acceso al financiamiento por parte de los inversionistas. Vemos también ya que las nuevas generaciones se preocupan por el tema de la sostenibilidad, puede también impactar en atracción de talento, el tema de la regulación en México, ahorita que mencionabas, Diana, pues lo que pasa en Estados Unidos, pues en México vemos que está pasando un poquito diferente, ¿no? Sigue siendo cada vez más agresivos los reguladores en materia pues del cumplimiento regulatorio. Vemos que pues por ahí sale en la circular única de emisoras que se publicó recientemente, pues ya viene la aplicación y la adopción les exige ya a las empresas la adopción de IFRS dentro de sus estados financieros. Vemos un regulador de las Afores pues pidiéndonos la adopción de las taxonomías en nuestros portafolios de inversión. Y pues por último quisiera mencionar y cerrar también en línea con lo que mencionaba en Nubia, pues ante escenarios de mucha incertidumbre, el pilar de gobernanza es un pilar muy importante para quienes estamos evaluando en dónde invertimos los recursos de los trabajadores que están afiliados con nosotros. ¿Qué nos interesa? Pues saber quiénes están tomando las decisiones en la gestión de las empresas financiadas, qué experiencia tienen, existen miembros independientes, cómo blindan su proceso de toma de decisiones. Claro que estamos buscando que sea un pilar, que sea robusto, que las empresas, como bien mencionaba Nubia, estén preparadas para tomar las mejores decisiones en épocas de incertidumbre. Y bueno, pues hasta ahí termino, Diana. Si no me voy. Gracias, no, muchas gracias, Gabriela. Muy, muy interesante, la verdad, todas las perspectivas que comparten. Quizás algunos apuntes, ¿no? que tomaba para
para cohesionarlo o reunir estos conceptos, ¿no? Lo que todas destacaban de alguna forma como al no atender o dejar, entre comillas, en este segundo plano la mirada del desarrollo sostenible, estos riesgos globales, incluso riesgos sistémicos, en el fondo, no harían otra cosa más que seguir creciendo. Entonces, como es relevante comprender que ese escenario sigue avanzando independiente de qué es lo que suceda en el corto plazo. Algo que también parece fundamental y muy alineado con lo que está sucediendo a nivel de las regulaciones en la región también es la necesidad de integrar entonces la gestión en materia de sostenibilidad con la mirada financiera, ¿no? Muy en línea con lo que sucede, por ejemplo, con las NIF, S1, S2, ¿no? Con todo el avance también en regulación. En cuanto también a identificar los asuntos materiales, poner el foco en aquello que realmente es material respecto de la estrategia organizacional. Y siempre recordar que esta mejor mirada es que todas las materias de la sostenibilidad que está abordando la organización sean aquellas que son las más pertinentes, más materiales para su sector y su zona geográfica, y siempre entonces incrustado en la estrategia de negocios también. Esta frase, ¿no? que nos compartías, creo que fue, perdón si no recuerdo, Angélica, ¿no? Como identificar qué me genera valor y qué valor genero desde la mirada de la resiliencia también. Lo clave que es la gobernanza, que también es algo que se está enfatizando desde la perspectiva regulatoria. Y, por ejemplo, lo que nos compartías, Gabriela, desde la mirada de los fondos de pensiones o los inversores institucionales, recordar que hay diversos horizontes de inversión que se están monitoreando, pero siempre también es clave la resiliencia. Y teníamos una siguiente pregunta que de alguna forma la fueron abordando, así que si les parece, solo si alguno de ustedes quisiera agregar algo al respecto, es cómo entonces este escenario de cara a aquellos que estamos desenvolviéndonos o las organizaciones que están realmente avanzando también con este enfoque de sostenibilidad, cómo este escenario se convierte, podríamos decir, en un riesgo o en una oportunidad, ¿no? ¿Cómo lo perciben respecto de este desarrollo sostenible de nuestros mercados? Consideran, ahí Soledad dijiste una frase que creo que va muy en línea de esto, que es la verdadera sostenibilidad se ve reforzada con este escenario. No sé si quisieras compartir algo más al respecto, alguien quisiera compartir algo al respecto. Sí, Soledad. Quizás yo solo para recapitular, ya antes de la toma de mando del presidente Trump ya venía como un fuerte movimiento en Estados Unidos anti-ESG, y eso motivó la salida de varios bancos norteamericanos, de asset managers también basados en Estados Unidos, la salida de alianzas climáticas. Y entonces, quizás de cara a la opinión del público, empieza un cuestionamiento, ¿no es cierto?, de cuán robustos son esos compromisos, ¿ya? Y quizás ahí la posición, al menos de nuestro banco, o la lectura que nosotros le damos a esa salida, es que más bien en situaciones de mayor incertidumbre y de volatilidad, nosotros lo leemos más bien como un reordenamiento de esos acuerdos o como habían estado funcionando hasta ahora, pero no necesariamente como una salida del sector financiero en el sentido de que no van a respetar sus compromisos, ¿ya? Eso al menos en términos generales, ¿ya? De hecho, muchas de esas instituciones que salieron de esos acuerdos dijeron que sus compromisos no cambiaban, ¿ya? Y sin duda todo ese ruido genera un poco de convulsión, ¿no es cierto?, y en las percepciones y en los volúmenes de mercado, ¿ya? Ahora, yo relacionando ahora con este Black Monday y lo que ha pasado más en los últimos días, yo diría que si bien la situación anterior desafiaba al mercado, al menos de financiamiento sostenible en el mercado público, nos parece, o sea, personalmente me parece que lo que ha venido pasando más en la última semana, sí puede tener un efecto, digamos, en esas decisiones de inversión, quizás postergándolas porque obviamente hay más incertidumbre respecto al valor de esos activos,
se genera quizás muchos inversionistas miran en el fondo un poco cómo los cambios en los aranceles impactan distintas industrias y distintas empresas con distintas posiciones en esta arquitectura global, ¿no es cierto? Y de esos cambios de contexto, sí surgen nuevas oportunidades y nuevos desafíos y riesgos que en el fondo los inversionistas están constantemente analizando y monitoreando de cara a tomar las mejores decisiones de inversión. En paralelo, hay ciertos desafíos que, independiente de la coyuntura, siguen igual de vigentes, ¿no es cierto? Que son los desafíos que nos impone el cambio climático, el aumento en temperatura, los eventos climáticos extremos a los que ya nos estamos empezando a acostumbrar a ver, digamos, en las noticias, en la prensa, en el día a día, y de cómo eso tiene un impacto financiero, no solamente, por ejemplo, el impacto que tienen las propias comunidades y empresas afectadas, sino en los países y en la industria de seguros, ¿ya? Y entonces hay ciertas prioridades que en el fondo, independiente de la coyuntura, siento que están invitadas o van a tener que seguir analizándose, incorporándose y gestionándose hacia el futuro. Ya como en Chile tenemos un dicho que es decir, hay que caminar y mascar chicle a la vez. Es que nos vamos a tener que preocupar de las dos cosas. Ahí, Diana, yo nada más para complementar, como bien menciona Soledad, pues vemos esta desaceleración en estrategias climáticas, no hay mucha presión en Estados Unidos, inclusive para el pues, manejador más grande de fondos, ¿no? Pues que estuvo promoviendo, creo que fue el que inició todo esto de promover los temas ASGs y las iniciativas climáticas. Sin embargo, pues la postura creo que pues, en Latinoamérica es muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos. Pues al menos en lo que es México, pues sigue financiando y sigue como en la parte pública, ¿no? Pues sigue siendo líder en la emisión, se postula como líder en la emisión de bonos ASG, en los últimos 2 años, ¿no? Cerca del 75% de los bonos etiquetados, pues vienen del lado público del gobierno de México. Vemos que las instituciones financieras pues tienen sus portafolios pues alrededor de un 20-25% en emisiones temáticas y vemos que sigue esta tendencia. Temas curiosos, ¿no? Con esta postura de Estados Unidos, pues cambios hasta en la nomenclatura ASG, o sea, ya ahora distintas asociaciones, proveedores y pues instituciones y actores del mercado financiero, pues ya no lo mencionamos como ASG, ahora pues vamos más por sostenibilidad o sustentabilidad. Unión Europea, pues también hay por ahí en puerta pues modificaciones en la regulación para pues hacer un poco más laxa los requerimientos desde las pymes y otros temas en la cuestión de taxonomía y adopción de plantillas para divulgación de información relacionada con sostenibilidad. Y por último, yo creo que nos estamos enfrentando a la realidad, ¿no? Como que hubo un boom de temas de ESG, ya cualquier empresa que quisiera solicitar un financiamiento tendría que etiquetarse como sostenible para que el inversionista pudiera voltearlo a ver. De ahí vimos temas de greenwashing, social washing y todos los tipos de lavados, ¿no? Que pudieran haber en las emisiones y en las etiquetas, en donde teníamos que ver con lupa para nosotros como inversionista, para ver si realmente eran agresivos sus objetivos de sostenibilidad, iban en línea con la ambición climática, el Acuerdo de París, etcétera. Y creo que estamos llegando a la realidad, ¿no? Oye, podemos llegar a estos objetivos de net zero que estamos buscando como inversionistas o como empresas que están buscando financiamiento. Y si no, pues, ¿qué tengo que ajustar para llegar a la realidad de lo que hoy por hoy puedo hacer, dadas las condiciones económicas, políticas, sociales, etcétera? Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Soledad. No sé si Angélica, Marta, ¿hay algo que quisieran agregar al respecto? Yo agregaría pues, un comentario y es que pues estamos en un mundo hoy muy polarizado que
nos está llevando a ver la sostenibilidad realmente como una ideología, y creo que ahí es donde ha generado pues como muchas incertidumbres en diferentes grupos de interés. Por eso la importancia pues realmente que tengamos una posición propia y que no sean unas iniciativas o unas acciones que estén cambiando según esas presiones externas, sino que realmente desde un core y desde una posición propia se actúe. Pero lo vemos también como una transición realmente, un punto de transición que finalmente es lo que es necesario para alcanzar esa madurez que se requiere pues de un enfoque estratégico realmente muy robusto desde la sostenibilidad. Entonces, y conecto mucho con algo que mencionaba Soledad, y es que finalmente había unos desafíos que estamos viviendo de cambio climático, migraciones, ciberseguridad, que independientemente de, pues de presiones políticas, regulatorias, entre otras, pues siguen estando. Entonces sí debemos estar realmente nosotros pues preparados y desde ya estar aportando pues para la forma de solucionar o enfrentar esos desafíos. Entonces eso requiere también mucho de innovación, de liderazgo. Entonces eso es lo que quería agregar, pero conecto mucho pues con los comentarios de las demás panelistas sobre este punto. Muchísimas gracias, Angélica. Marta, no es necesario, no imperante, podemos pasar a la siguiente pregunta, pero también que hay el espacio. Quizás solamente, y muy en línea, desde nuestra percepción también, con lo que estaban compartiendo, quizás solamente enfatizar, y esto es un término muy coloquial quizás en Chile, pero espero se entienda, que es como el descremar, ¿no? Cuando creo que Soledad también hablaba como finalmente este reordenamiento que está sucediendo y que cada uno de ustedes está explicando también, permite que quizás aquellos actores que de alguna forma estaban subiéndose a este carro, ¿no? En materia de sostenibilidad, desde una perspectiva más de este lavado de imagen o de usar en el fondo terminologías para posicionarse de una forma, hoy en día ya no está quizás ese incentivo, ¿no? De etiquetarse con algo que uno realmente no es, y por el contrario va a pasar por un proceso como de, podríamos decir, de due diligence mucho más exhaustivo, que aquella integración en materia de sostenibilidad y ASG sea realmente estratégica y que esté creando valor. Por eso, tomando un poco lo que decía cuando terminó Matthew su presentación, para nosotros es tan clave también el cambio de Research Partner este año en cuanto a cómo Value Ecometrics recoge esa percepción que los inversores, ustedes por ejemplo, los que están aquí presentes, están teniendo respecto a la creación de valor de las empresas también en materia de sostenibilidad. Y por último, una pregunta entonces también de cierre, que en este caso la vamos a segmentar. Por un lado, para inversionistas ganadores de Alas 20, ¿no? Este año, Marta y Gabriela representando a inversores que obtuvieron ese resultado en el ranking. Desde la perspectiva del inversor, para efectos de poder incorporar e integrar estos factores ASG en el modelo de análisis y toma de decisiones de inversión, ¿cuáles son los aspectos más relevantes para ustedes como inversionistas en la divulgación de empresas en materia de sostenibilidad? Entendemos de que está el enfoque de la materialidad entre uno de ellas, pero ¿hay algo que para ustedes facilite, por ejemplo, ese análisis en cuanto a la divulgación que están realizando las empresas? ¿Hay algo que les parezca clave destacar? Sí, Marta, veo que tienes el micrófono habilitado. Sí, Cedo la palabra. pues genial, muchas gracias. Claro, nosotros lo que tenemos en cuenta principalmente son varios bloques, pero para resumir un poco, quizás tenemos en cuenta de las compañías a las que analizamos y tenemos en cartera, quizás su transparencia en datos y que tengan una estrategia ASG en toda su cadena de valor. También tenemos en cuenta métricas cuantificables y comparables a nivel de sostenibilidad, como pueden ser indicadores clave como la huella de carbono, consumo de agua, rotación y formación de empleados, composición e independencia del consejo de administración,
o incluso datos alineados con estándares reconocidos como MSCI o Sustainalytics o datos de Bloomberg que nos permitan pues, comparar de forma homogénea entre compañías y sectores. Y otros pequeños bloques así rápidamente, también tenemos en cuenta las controversias de las compañías. Para nosotros es muy importante tener un seguimiento de compañías si hay controversias graves en las que podamos evaluar cómo estas situaciones pueden afectar a la reputación, a la estabilidad financiera y a la continuidad de la empresa. También tenemos en cuenta sobre todo métricas de alineamiento en los objetivos de desarrollo sostenible e impacto, que esto cuesta más aún que las compañías hagan divulgación al respecto, pero sí que es importante poder reflejar qué porcentaje de sus ingresos están vinculados a soluciones de sostenibilidad. Y por otra parte, reforzamos mucho en cuanto a al proxy voting, que sería, o el engagement, que es un poco gestionar la calidad del gobierno corporativo, ¿no? Porque es muy importante ser transparente y somos muy proactivos en cuanto a las juntas generales de accionistas para poder transmitir e influenciar en las políticas de inversión sostenible de cada una de las compañías. Y entonces, el último bloque quizás que tenemos en cuenta es que todo esto, ¿no? Toda esta divulgación tenga como accesibilidad y las compañías tengamos como un seguimiento, una trazabilidad de todos los datos para que nosotros podamos incluir estos datos en nuestros análisis e integrarlos con nuestros análisis financieros y de esta forma integrar la sostenibilidad como tal en la gestión de nuestras empresas. Muchísimas gracias, Marta. Muy interesante, Gabriela. Sí, adelante. Gracias, Diana. Fíjate que evaluamos pues alrededor de entre 40 a 45 indicadores para... Nosotros elaboramos internamente un score, pues ESG de las empresas financiadas y este score con una metodología interna pues evalúa alrededor de entre 40 a 45 indicadores que van a lo largo, ¿no? De manera transversal en los 3 pilares. Y pues, ¿qué vemos dentro de ellos? Algunos ejemplos, ¿no? En la parte ambiental, pues obviamente la huella de carbono, si las empresas tienen objetivos de descarbonización, temas de estrés hídrico, ya hicieron su análisis de riesgo climático, riesgos físicos, qué les impacta, cómo les duele, qué pasa si llega un evento climático, cuántos días dejan de operar, cómo impacta financieramente a la empresa. En la parte social, pues este involucramiento con la comunidad, qué mejores prácticas tienen pues para apapachar a sus empleados, ¿no? Temas de prestaciones, corresponsabilidad en el hogar, temas de permisos de maternidad y de paternidad, y en la parte corporativa, que creo que ha sido el pilar que pues durante la historia se ha ido evaluando el tema de la gobernanza, quién gobierna las empresas que estamos financiando, cómo blindan sus procesos de decisiones, de inversión o de gestión de la empresa, temas de diversidad e inclusión, obviamente toda la parte administrativa, todos estos protocolos, códigos, políticas que tienen que tener para pues blindar sus procesos. Y dentro de lo que buscamos en la divulgación, pues es obviamente poder tener toda esta información para capturarla y hacer este assessment de dónde se encuentra la empresa en materia de sostenibilidad. Buscamos la alineación a estándares internacionales que Global Reporting Initiative, GRI, SASB, TCFD, pues ahora IFRS. Y en México, pues el tema de la taxonomía, que para los inversionistas es regulatorio y a partir del 1 de enero del 26 vamos a tener que divulgar el Green Investment Ratio del portafolio. Y eso es un gran reto, Diana. Hace un año hicimos un piloto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde pues la finalidad en ese piloto era evaluar el portafolio de inversión de ciertos sectores que cubren la taxonomía y decir si estaban alineados a la sostenibilidad estas empresas de estos sectores. Y para la gran sorpresa de 21 Banorte es que 0% del portafolio de esos sectores estaba alineado a la taxonomía simplemente por temas de divulgación. No hay la información para que nosotros podamos evaluar
temas de eficiencia energética, estrés hídrico, apego a las regulaciones locales, el tema de salvaguardas, pues habla sobre derechos humanos, apego a los lineamientos de la OCDE. La taxonomía en México tiene un factor social que la diferencia de otras taxonomías y pues tampoco podíamos medir el índice de género de las empresas en las que mantenemos inversiones. Entonces, vemos que para los años subsecuentes o siguientes, pues vamos a tener grandes retos, no solo nosotros como inversionista, que ya regulatoriamente tenemos que incorporar este tema de taxonomía, sino también las empresas y pues que van a tener que trabajar para adoptar estos estándares y hacerlos públicos. Entonces, también pues estaremos buscando que ya las empresas divulguen su alineación a las distintas taxonomías. Buscamos que la estrategia de sostenibilidad pues esté entretejida, ¿no? Con la estrategia corporativa. Por ahí ves muchas empresas que dicen, sí, nosotros tenemos la sostenibilidad, es nuestro día a día en la toma de decisiones. Les pides una sesión de asamblea, de consejo o del comité donde hayan abordado los temas de sostenibilidad y no hay. Entonces, ¿en dónde realmente se está llevando la sostenibilidad en las empresas? Nosotros como Afore, pues estamos buscando, nos adherimos el año pasado a Science Based Targets, entonces un tema muy importante va a ser las estrategias de descarbonización que tengan incorporadas las empresas. ¿Cómo van a llegar hacia el 2030 a alinearse al 1.5, el Acuerdo de París? ¿Cómo van a llegar al 2050 con estrategias de descarbonización net zero? ¿Y cómo van a ir haciendo esta trazabilidad de hojas de ruta para lograr esos objetivos? Pues va a ser algo muy importante para nosotros tomar en consideración en lo que están divulgando las empresas. Obviamente los temas de ODS, el involucramiento activo es algo que nos tomamos muy en serio en México. Vemos que las empresas pues están todavía en una etapa muy temprana de adopción de la estrategia de sostenibilidad. Hacemos compromisos con cada una de las empresas que están en el portafolio, vamos de la mano con ellas. Hoy por hoy no discriminamos, no decimos a quien no tenga sostenibilidad no vamos a financiar. Al contrario, buscamos financiar a las empresas para apoyarlas a esta transición e ir de la mano creciendo con ellas. Entonces, el involucramiento activo es bastante importante. Y cerca del 50% de nuestros compromisos aún están relacionados con gobernanza. No tienen estrategias de sostenibilidad, no tienen órganos que gestionen esto, no tienen un equipo que pueda llevar la sostenibilidad dentro de la empresa. Y bueno, pues es parte de lo que seguimos trabajando y buscamos elevar este nivel de adopción de la sostenibilidad y de la doble materialidad y de todo lo que conlleva todo esto dentro de sus gestiones. Y bueno, pues con eso cerraría, Diana. Muchísimas gracias, Gabriela. No, muy, muy relevante todo lo que nos compartieron ambas. No voy a hacer como una recapitulación, ¿no? Pero creo que ambas muy concretas, muy claras en lo que nos compartieron, así que muchísimas gracias. Y una última pregunta entonces también para Angélica, para Soledad, ambas no representantes de empresas que ganaron también respectivamente en sus países en las categorías de empresa líder en sustentabilidad. Desde la perspectiva ahora del emisor, ¿no? Desde vuestro lado de la mesa, ¿de qué forma los inversionistas pueden ser un actor relevante y apoyar en el avance de la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Como qué rol de alguna forma pueden tener estos inversores en apoyar el avance de las empresas en esta materia. Y también si es que hay alguna información que para ustedes como representantes de estas empresas les sería útil conocer respecto de los inversionistas en estas materias. Si es que Soledad, te veo también con micrófono activo, tienes la palabra. Sí, Diana. Bueno, para nosotros los inversionistas son un stakeholder muy relevante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como cualquier otro stakeholder relevante, nos interesa saber sus opiniones, nos interesa saber sus preocupaciones y entender también cómo ellos están incorporando este análisis de integración de factores ESG dentro de las estrategias de negocio de las empresas. Ya eso nos interesa también porque a su vez los bancos también tenemos un rol de canalizar recursos, ¿no es cierto? También tenemos un portfolio de activos
y entonces compartimos también ciertos desafíos, como los que comentaba Gaby, en términos de disponibilidad de información, ¿ya? Yo creo que quizás, si bien nosotros mantenemos una conversa activa con inversionistas, creo que también hay oportunidad para estrechar mucho más esos lazos, de cara a que podamos trabajar de repente en colaboraciones. Acá en Chile, el Ministerio de Hacienda está trabajando en varias iniciativas de cara y en el fondo, en varias mesas de trabajo en distintas temáticas de sostenibilidad, donde invita a distintos participantes del mundo privado y público. Y la verdad es que de cara a poner esas visiones en común, yo creo que ayuda mucho a que podamos seguir avanzando en estos desafíos, eh, a pesar del contexto. Muchas gracias, Soledad. También clave lo que nos comparte respecto de estos espacios, ¿no? De avance conjunto. Y Angélica, también, por favor, tu visión, cómo visualizan ese rol de los inversores. De acuerdo con Soledad, como esa importancia de ese avance conjunto, ese rol de los inversionistas es súper relevante porque desde distintos frentes, o sea, no solo desde el tema pues como de inversión de recursos, sino también de transferencia de conocimiento. Para nosotros es importante conocer cuáles son esas estrategias de inversión responsable, los objetivos que tienen los inversionistas, cuáles son esas prioridades, esos temas relevantes, precisamente para identificar sinergias, para identificar oportunidades de avanzar juntos en la medida que vamos identificando estrategias o puntos en común. Importante conocer esas políticas, por ejemplo, de engagement, tener en cuenta cuáles son los criterios que los inversionistas tienen en cuenta al momento de tomar una decisión de inversión y cómo nosotros como emisores podemos también aportar y estar preparados para esas necesidades que van surgiendo. Entonces, hace unas semanas tenemos una conversación súper interesante con un inversionista previo a la asamblea de accionistas y es bueno ver cómo cada vez hay más inversionistas también que al momento de preparar su participación en una asamblea para ejercer un voto, pues están interesados en conocer con más detalle la información del emisor y tomar una decisión de voto responsable. Entonces, en la medida que uno pueda conocer esos criterios, esos informes, por ejemplo, de engagement, de proxy voting, pues genera también mucha información para nosotros y saber cómo realmente están los diferentes stakeholders viendo los temas relacionados con la sostenibilidad, con la inversión responsable. Entonces, ese trabajo conjunto de acompañamiento, de diálogo continuo, vemos que realmente sí genera valor, genera sinergias y permite aprovechar a la vez que pues también eso genera un flujo de información. Hoy vemos que de pronto por distintas, pues por la situación actual, hay compañías que tal vez tienden a divulgar menos información. Pero en la medida que realmente se ve esa necesidad de contar con una información, que los inversionistas para tomar sus decisiones requieren información, pero los emisores también en nuestras estrategias necesitamos, pues va a facilitar, ese flujo de información y de conocimiento. Entonces es clave ese rol de inversionistas, pero en general el rol que los diferentes actores tenemos precisamente para avanzar pues en esos objetivos comunes que vamos identificando. Súper. Muchísimas gracias también, Angélica. Bueno, con esto quisiera agradecerles también por la energía, la participación, ¿no? La entrega a cada una de ustedes, Marta, Soledad, Angélica, Gabriela, y a quienes nos han acompañado. Y cedo la palabra a Joaquín para que podamos pasar al cierre del webinar. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todas por su participación. Yo me quedo muy contento con esta conversación, esta discusión. Creo que la pregunta de si encrucijada o madurez se respondió. Yo creo que es encrucijada y madurez al mismo tiempo, sin los puntos de interrogación. Estamos claramente en un contexto desafiante, pero con el camino claro hacia dónde seguir en un largo plazo. Les dejo por último a quienes nos hayan acompañado hasta el final, el código QR para que puedan acceder a la votación.
Los invito también a todos nuestros asistentes y a nuestros panelistas también a votar. Recuerden que también se puede votar accediendo a www.alas20.com. Ya está cargada la encuesta en el sitio web, así que también puede difundirse mediante ese medio. Eso, les agradecemos a todos su asistencia. Estén atentos a otras comunicaciones y newsletters que pueden ir saliendo durante las próximas semanas para difundir la votación. Y no duden en contactarnos en caso de dudas o sugerencias para potenciar su participación en esta iniciativa. Eso, muchas gracias a todos los asistentes y a nuestras panelistas también. Gracias, Diana. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Gracias a Un todas. placer. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Igualmente. Tengan un Estén buen bien. día, buena tarde. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.